Cuba, de 1860 a 1934. Para 1860, comenzó el decenio de Cuba como la nación más importante de España, encontrándose ahora con problemas económicos y políticos a causa de la competencia en la producción azucarera, compitiendo con naciones europeas y Estados Unidos. Por ello, los hacendados pedían a su metrópoli libertad de comercio y participación colonial, algo que España no estaba dispuesta a conceder por temor a una posible independencia. Los aires de independencia se hacían más fuertes en Cuba, con ideas de intelectuales como Félix Varela y José María Heredia, los cuales veían a Cuba libre y soberana con el fin de anexionarse a Estados Unidos. En 1865 logran representación colonial en la Junta de Información en Madrid, con el fin de hablar sobre las reformas constitucionales y la esclavitud. Sin embargo, esta junta no llega a nada y es disuelta en 1867. La crisis económica internacional llevó a los cubanos a pensar en la independencia, profesando el lema: a España no se le convence, se le vence. Las regiones orientales como Pinar del Río, La Habana, Matanzas y algunas villas ricas no empatizaban con la idea de independencia, pues veían un alto riesgo de enfrentarse a España. Sin embargo, las regiones de Oriente como Camagüey y el resto de villas, las cuales eran zonas pobres, seguían en pie con la idea de una lucha de independencia. Algunos factores jugaron en favor a los ideales cubanos. El contexto internacional fue uno de ellos, pues el resultado favorable de Dominicana sobre España en 1865, el fracaso de Napoleón III en la segunda intervención francesa en México, la ejecución de Maximiliano I de México y en España la disputa con la reina Isabel II alentaron al pueblo cubano, principalmente al líder del movimiento rebelde, Céspedes, quien se encontraba a la cabeza. Este se apresuró a proclamar la independencia cubana el 10 de octubre. Por su parte, el general Lesurdi tomó sin importancia los levantamientos, mientras que en octubre 18 se toma Bayamón, haciendo correr la noticia rápidamente, logrando que zonas como Camagüey siguieran el ejemplo y se levantaran en armas. Inclusive jóvenes reformistas de La Habana se unieron a los insurgentes. Las autoridades españolas ya se encontraban ante la primera guerra de independencia cubana, conocida como la Guerra de los 10 años. Factores que ayudaban al ejército cubano durante la batalla fue el apoyo campesino, el conocimiento del territorio, el clima cubano y el agotamiento español ante las enfermedades contraídas, haciendo al bando rebelde experto en la guerra de guerrillas. Por su parte, en España se libraban una serie de contratiempos políticos, como la abdicación de la reina Isabel II, la regencia militar, el reinado de Amadeo de Saboya, la proclamación de la República, la restauración de Alonso XII y la Segunda Guerra Carlista, provocando que el ejército no tuviera la atención ni pertrechos necesarios para su lucha en Cuba. En Cuba, la Asamblea Constituyente de 1869 proclamó la República, promulgando una constitución liberal, aboliendo la esclavitud y aprobando la moción para una anexión a Estados Unidos. Sin embargo, el problema fue que también dividió el poder entre lo civil y militar, condenando su lucha al fracaso. Después de la muerte de los viejos líderes como Aguilera, Agramonte y Céspedes, vinieron los nuevos líderes con ideas más radicales, destacando Máximo Gómez y Antonio Maceo. Con la lucha prácticamente del lado cubano y la tesorería agotada, España pensó seriamente en conceder la independencia cubana, pero el capitán general Martínez Campos logró dividir a los rebeldes con promesas de reforma. Además, que en 1877 tomaron prisionero al presidente cubano Tomás Estrada Palma. Para 1878, una comisión cubana presentó un armisticio, el cual fue firmado en Sanjón, y un tratado de paz puso fin a la Guerra de los 10 años.
La guerra provocó la decadencia aristocrática y hacendada de Cuba, obligándolos a vender sus tierras e ingenios en precios irrisibles a los Estados Unidos, lo que daría inicio a la penetración económica estadounidense en Cuba. Por un lado, José Martí crecía en popularidad junto al Partido Revolucionario, cuando los autonomistas ya estaban perdiendo la confianza en 1894, haciendo que los grupos cubanos se unieran a las ideas de José Martí y a la idea de una nueva independencia. La segunda lucha de independencia estuvo en manos de José Martí, con la tarea de unir a grupos militares para revivir el entusiasmo cubano, formando una base de unión entre ellos, movilizando todos los recursos para una guerra justa y necesaria. Martí logra con su gran carisma juntar adeptos y dinero, y a pesar de los obstáculos estadounidenses, logra, el 24 de febrero, iniciar los alzamientos rebeldes en Oriente. Sin embargo, José Martí fue muerto en Dos Ríos y tras su muerte tambaleó la autoridad civil. Sin embargo, los generales Gómez y Maceo organizaron un gobierno revolucionario en el que no permitieron que ninguna autoridad civil se involucrara en los planes militares, nombrando a Salvador Cisneros Betancur presidente y Gómez y Antonio comandantes del ejército. Por su parte, España tenía al capitán Martínez Campos. El 22 de octubre, Maceo toma Pinar del Río y Valerio Weyler es el que continuaría dirigiendo las tropas españolas en lugar de Campos. En diciembre, Weyler vence y mata al general Maceo y el general Gómez intensifica la batalla, derrotándolo en mayo de 1897. Por su parte, Calixto García, otro de los comandantes en Oriente, tomó las poblaciones de Jiguani y Victoria de las Tunas, haciendo que Weyler regresara a España. Con la batalla perdida, Estados Unidos persuade a España para que Ramón Blanco sea colocado en el cargo de capitán general y este fuera enviado a Cuba, donde proclamaría la autonomía de la isla y nombró a varios autonomistas miembros del nuevo gobierno, pues Cuba ahora se había vuelto de gran importancia para Estados Unidos, esto con el fin de proteger sus intereses en la isla. Durante la presidencia del estadounidense William McKinley, se veía con agrado la idea de una intervención en Cuba. Por su parte, en Cuba, muchos rebeldes se negaron a reconocer el nuevo orden establecido por Blanco, manifestándose en las calles, y Estados Unidos entraría en acción al recibir el permiso el 24 de enero de 1898 de mandar un buque a Cuba conocido como Maine, provocando una enemistad con España, lo que se intensificó con la explosión del buque donde murieron 260 personas, culpando a España del ataque y encontrando una justificación para la guerra. El 11 de abril, el presidente McKinley pedía poderes para intervenir en Cuba, y 5 días después, el Congreso determinó: el pueblo cubano es, y por derecho, debía ser libre e independiente, y los Estados Unidos, por el presente, niegan cualquier disposición o intención de ejercer soberanía y jurisdicción o control sobre la citada isla, y afirmaban su decisión de dejar el gobierno y el control de la isla a su pueblo, desatando así la guerra, y los cubanos los apoyarían, pues no veían amenaza en el ejército estadounidense. Durante la lucha, la flota española perdió ante la estadounidense, obligando cada vez más al ejército español de pedir la paz. El 3 de junio de 1898 fue derrotada la escuadra española, permitiendo a las fuerzas norteamericanas entrar en Santiago, prohibiendo la entrada a los cubanos, y España negociaría la paz.
La firma del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España se llevaría a París el 10 de diciembre, donde España ponía fin a su dominación en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Algo a destacar es que ningún cubano estuvo presente en dicha reunión. Después del tratado, Estados Unidos se encargó de sacar adelante a Cuba de la crisis en la que estaba sumido después de la guerra. Sin embargo, algunos viejos líderes rebeldes como Gómez se negaban a aceptar que Estados Unidos izara su bandera en el castillo de Moro, pidiendo al pueblo cubano permanecer unidos a pesar de las adversidades. Para las elecciones municipales cubanas se había dado la victoria a muchos miembros del pueblo cubano en dichos puestos. Sin embargo, Estados Unidos tomó la decisión de instaurar un gobierno en Cuba, con Leonard Wood al mando, quien también se encargó de organizar la Convención Constitucional, teniendo así, en 1901, una constitución basada en la estadounidense, y con relaciones cubanoamericanas favorables a estos segundos, con la enmienda Plant en pie, lo cual daba derecho a Estados Unidos de proteger la isla y a sus habitantes de ser necesario. Tomás Estrada es colocado en la presidencia con apoyo del general Gómez y Wood, retirándose las tropas estadounidenses de la isla. Estrada se enfrentaría al descontento liberal, ya que opinaban que éste era una simple marioneta que obedecía aún a las autoridades estadounidenses y españolas. Estrada tuvo que ceder y dimitir al no recibir apoyo americano contra los levantamientos en 1906, obligando a Estados Unidos a intervenir nuevamente en Cuba para protegerlos. El encargado de dicha tarea fue Charles Magon, quien puso en marcha un programa de obras públicas e intentó apaciguar a los grupos políticos ofreciendo empleos y puestos burocráticos, promoviendo un partido conservador y modificando las leyes electorales para hacerlas más eficientes, además de organizar un pequeño ejército para aplacar cualquier rebelión. Así pasaron distintos presidentes cubanos, José Miguel Gómez y Alfredo Zayas, todos con una importante influencia estadounidense y teniendo que soportar levantamientos de grupos liberales o conservadores en su contra. En 1925 se forma el Partido Comunista Cubano en manos de Carlos Baliño, Julio Antonio Mella y varios exanarquistas, teniendo conceptos marxistas entre sus filas. El nuevo presidente fue Gerardo Machado en 1925, quien se convertiría en un dictador, restringiendo las candidaturas a liberales, conservadores y populares. Muchos grupos, entre ellos el Directorio de Estudiantes, se unieron en oposición contra Machado, llamándolo fascista. Machado se enfrentó a la crisis del 29, por lo que respondió a todos los levantamientos con censura y brutalidad. Ejemplo de ello, lo ocurrido en el motín de Artemisa en 1930, dejando al conocido mártir Rafael Trejo. Con los jóvenes, el movimiento contra Machado se radicalizó y Estados Unidos únicamente envió a Benjamín Sumner para apoyar a los grupos opositores y tratar de resolver la crisis económica. Para el 12 de agosto, Machado dimitió y abandonó la isla, llegando a la presidencia algunos con una corta duración, esto hasta Antonio Guiteras, quien abrogó la enmienda Platt, proclamando reformas agrarias, fomentando el sindicato obrero y el voto a la mujer, recortando el poder estadounidense. Después de algunas disputas contra los estudiantes, el 17 de enero salieron en exilio, proclamando presidente a Carlos Mendieta, con quien Jefferson Caffery hizo un tratado entre Cuba y Estados Unidos. Esto abrogó la enmienda Plan definitivamente de Cuba. Con todo, la agitación del periodo de 1930 a 1934
resultó ser mucho más que otro episodio de violencia política en Cuba. Las fuerzas nacionalistas, sociales y políticas desatadas durante el conflicto transformaron la isla y dieron comienzo a una nueva era. Los líderes, los partidos y las ideas que aparecieron en 1933 dominarían y controlarían los destinos de Cuba durante los siguientes 25 años.